Si tú eres como yo, tal vez solo has oído el nombre de San Blas por la canción del grupo Maná en el muelle de San Blas, de su álbum Sueños Líquidos de 1997. La canción habla de una mujer que pierde la razón cuando su amado la abandona para irse en un barco y nunca regresar. Lo que no sabía es que la canción está inspirada en una persona de la vida real, Rebeca Méndez Jiménez. El municipio de San Blas construyó un muelle turístico que hace honor a ella, y la canción que lo volvió a poner en el mapa, se podría decir. Aunque como les voy a contar, San Blas es uno de los puertos españoles más antiguos en México. Por mucho tiempo, hasta su muerte a la edad de 63, en el año 2012, Rebeca frecuentaba el antiguo muelle de San Blas en un vestido de novia, vendiendo ropa para muñecas y dulces. Si le preguntaras la razón de su extraña vestimenta y de su vida, te contaría sin reservas su historia. Según ella, en ese muelle se despidió de su prometido Manuel, un pescador, 4 días antes del día en que se casarían. Sin embargo, el huracán Priscila, que ocurrió en 1971, acabaría con su vida y la de muchos otros pescadores de San Blas. Incapaz de aceptar la muerte de su amado y porque se rehusaba a abandonar el lugar, Rebeca fue confinada a un manicomio. En 1985, durante el gran terremoto que asoló a México en ese año, ella escapó del manicomio y regresó a San Blas, donde comenzó a ganarse la vida en el muelle, contando su historia y vendiéndole a los turistas. Fue allí donde la encontraron 2 de los integrantes del grupo Maná, Fernando Olvera y Alejandro González. Tanto les impactó su historia que esa noche compusieron la canción que tal vez has oído. Después de la muerte de Rebeca, Teleshow Internacional publicó una entrevista con su hija Blanca Suárez Méndez, quien contó una historia muy diferente a la que ya les relaté, tal vez aún más triste, pero con un final feliz. Según ella, su madre nació en Guadalajara en 1943. Era una talentosa cantante con un futuro prometedor. Por su hábito del tabaco la llamaban la chica del humo. Pero al enamorarse y quedar embarazada fuera del matrimonio, sus padres, pensando en proteger su futuro, la obligaron a abandonar al padre de su hija. La familia de él, a su vez, lo envió fuera del país, dejando a Rebeca desolada y sola. Después de un tiempo, se volvió a enamorar y comenzó una relación con otro hombre, llegando a tener 2 hijos más. Ella se quiso casar con él, pero resultó ser que ya estaba casado. Fue entonces cuando Rebeca perdió la razón y comenzó a vestirse de novia. Poco después, alrededor del año 1984, fue confinada a un manicomio. Su familia envió a sus hijos a Italia. De ahí las historias convergen. Blanca confirma que su madre escapó del manicomio el siguiente año, después del gran sismo de 1985. Según su hija, fue hasta entonces que Rebeca se dirigió a San Blas, que recordaba porque ahí la llevaban a vacacionar de niña. Blanca también nos cuenta de un tercer amor que tuvo su madre, con un surfista llamado Ladislao, o Laus. Con él vivían en una pequeña casa cerca de la plaza y del muelle de San Blas. Tristemente, poco después de comenzar a vivir juntos, Laus murió en un accidente de tránsito y de nuevo Rebeca quedó sola con su espíritu. Fue hasta entonces cuando los integrantes de Maná la conocieron mientras vendía en el muelle y compusieron su canción. Pero la historia de Rebeca y Blanca no termina allí. Una tía de Blanca sospechaba que la loca de San Blas era su madre y logró reunirlas después de unas décadas de no tener contacto. Así al final Rebeca encontró al cuarto y último amor de su vida en su hija, en cuyos brazos murió. San Blas tiene mucho que ofrecer a los que la visitan, con varias hermosas playas como la playa de Matanchen, las islitas, la playa del Borrego y la playa del Rey, que tiene un faro y una gran roca con una estatua. También tiene manglares, protegidos por el Parque Natural La Tobara, y un cocodrilario. En el cerro llamado de la Contaduría
se encuentran las ruinas de algunos edificios de la colonia, como el fuerte de San Basilio y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, a quien veneraban los españoles que salían del puerto de Cádiz hacia el Nuevo Mundo, llamándole la Marinera y la Galeona. La historia del puerto de San Blas se remonta a 1530, cuando los españoles exploraban la costa oeste de América, que hasta entonces les era desconocida. Desde el puerto de San Blas partieron galeones a explorar tan al norte como la isla de Vancouver, en lo que ahora es Canadá, y hasta las Filipinas. El día de hoy, San Blas es una pequeña ciudad turística. Está enfocada en el turismo local más que en el internacional. Ahí puedes probar ricos platillos locales y disfrutar de una atmósfera pacífica y cercana a la naturaleza. Espero que algún día puedas conocerlo, pero hasta entonces, que sigas volando alto. Hasta luego.